Nos acompaña Miriam Cervantes y bueno, durante esta semana abordaremos aquí en su casa el tema de la salud mental porque el próximo viernes conmemoramos el natalicio de Sigmund Freud, quien es el padre del psicoanálisis y cuya firma vamos a analizar aquí en Dime Cómo Escribes. Buenos días, Miriam Cervantes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí el lunes y hablando de un gran personaje. Como no hay un antes y un después en la salud mental con Sigmund Freud, ¿no es así? Y sigue siendo uno de los íconos más importantes en todas las carreras que tienen que ver con esta área, sí. Pero aunque no tengas esa carrera, nos encanta saber qué dice acerca de nuestros sueños, qué dice acerca de muchas cosas, porque siempre hay el interés de conocernos y de conocer al otro, ¿no? Así es, a través del estudio del inconsciente, ¿no? Exactamente. Oye, cuéntanos, su firma nos podrá revelar un poquito de este personaje tan importante, pero sobre todo influyente en la historia moderna. Nos va a decir muchísimo. Fíjate que una de las cosas que el mismo Freud decía, y además dentro del grupo donde él pertenecía, que era muy de la etapa de Marx y de Nietzsche, por ejemplo, ellos fueron íconos muy importantes que además hasta se les llamó los maestros de la parte misteriosa, ¿no? De la parte de lo que venía a descubrirnos aspectos nuevos. En Freud especialmente vamos a ver dos cosas: cómo escribe y cómo firma. Nosotros en la escritura vamos a ver que tiene que ver, cuando escribimos una carta, por ejemplo, se muestra el quiénes somos nosotros en realidad. Y la firma, como hemos dicho, va a representar mucho cómo quiero que los demás me vean. Entonces, en Freud vamos a ver muchas cosas importantes entre su escritura y su firma. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla su escritura. Sí. Varias cosas importantes que nosotros podemos detectar es que, fíjate cómo las partes bajas de las letras, ¿no? Los palos hacia abajo, toda aquella letra que tiene una forma hacia abajo, es muy larga. Sí. Y las mayúsculas o las letras iniciales de algunas palabras son muy grandes. Entonces, en cierta medida se ve como que se enreda un renglón con el otro, ¿no? Así es, hasta parece la primera como capitular casi, ¿no? Exactamente. Y aquí lo que nosotros vamos a encontrar cuando los renglones se enredan son personas que se involucran o invaden a los otros con mucha facilidad. Es decir, que no respetan el espacio de los otros. Cuando tú respetas un renglón y otro, quiere decir que tienes un respeto por el espacio de los demás. No, mira. Aquí vemos que no sucede. Fíjate cómo se va enredando. Otra cosa donde lo podemos notar es que su firma es muy cercana al texto. Las personas que firman muy cerca cuando se hace un texto nos habla también de aquellas que pueden ser no solo que se involucran, sino que son hasta muy invasivas, metiches podríamos decir, ¿no? Entonces... disruptivas. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver también que en su firma hay algo muy particular. Él firma con letras minúsculas, tanto el nombre como el apellido. Aquí vamos a ver que esa parte es muy importante, ¿no? Cuéntanos. Porque de hecho la primera letra es muy pequeña y va a firmar en letras muy angulosas. Aquí nos habla de una persona que puede ser muy austera, que se limita en ciertos sentidos a lo mínimo para hacer todo lo necesario. Y algo que sabemos de Freud es que él tenía 3 trajes, 3 camisas, 3 pares de zapatos, 3 juegos de ropa íntima, y con eso sobrevivía de manera perfecta porque él decía que el ser humano no necesita más, ¿no? Así y lo es. vemos perfectamente en su firma y en la forma que lo está escribiendo. Fíjate cómo Freud lo va a escribir en letras muy minúsculas y de una manera como con rapidez. Se ve como la escritura, para nosotros la llamamos que es como alargada, ¿sí? Que no hace una forma ondulada en cada letra como en la E, en la U, en la D, sino se ve como si fuera un estiramiento de la letra. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que solo firma con la primera letra de su nombre y el Freud lo vemos un poco hacia arriba, ¿no? Él en particular, vamos a ver en muchos artículos y en muchas cosas que escribía solamente Freud y lo hacía hacia abajo. Y eso va a ser muy notable en muchos escritos, y aquí lo que nos va a representar son estos momentos donde él se sentía de alguna manera como obsesivo, se sentía a lo mejor depresivo, triste, porque iba esta letra hacia abajo, ¿no? Nosotros vamos a ver en estas partes de la escritura que además, fíjate cómo hay una ondulación en los márgenes al momento de escribir. Eso nos habla de una persona que en momentos se quiere abrir hacia los otros, pero en momentos se retrae.
¿no? Ya. De hecho, en las fotos o la mayoría de las fotografías o imágenes que tenemos de él, generalmente muestra un lado o está siempre 3/4. Sí. Es muy difícil que tengamos una fotografía de él de frente porque normalmente no se mostraba en una manera muy clara. En esta firma, por ejemplo, que acabamos de ver, vamos a ver que hay números. Fíjate cómo los números los hacen muy fraccionados. Ahí nos habla que la parte que vemos del mes, por ejemplo, es el número más grande que vamos a ver dentro de la otra escritura y los hace de manera ondulada. Alguna vez ya platicamos de la representación de los números en relación a nuestra economía. Aquí nos dice, por ejemplo, que para él es como fluctuante y no le da mayor relevancia, sino va separando los números en grupos como si no tuvieran ningún significado en total. No, bueno, nos acabas de dar toda una serie de datos con los que podemos entender tal vez un poquito más la personalidad de Freud, porque su teoría de pensamiento, su psicoanálisis está clarísimo a través de su escritura misma que acabamos de analizar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miriam Juan. Cervantes. Gracias a ti. Aquí el seguimos. padre del psicoanálisis. Exactamente, conózcanlo más allá Sí. de lo que solo hemos escuchado, ¿no? Vamos a Hecho. entrar un poquito más. Muchísimas gracias.